¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Una linda tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buen sol, buena temperatura. Acá estamos muy bien. Y temperatura política, que es la que más nos gusta. ¿No es así, Laura? Hola. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirá, rojo, fuego, fuoco. Como loca. Está bien. ¿Estás como loca? Bueno, ahora nos contás. Ahora nos contás un poquito. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Fue tío Marcos ayer. Exacto. Por eso lo felicité. ¿Fue tío? Muy bien, fue tío. De mi ya es hermano. papá, tío. Sí. Y no Falta sé, que sea abuelo. Falta ser No, abuelo. bueno, todavía falta un poquito, muchísimo Marcos. para Sí, eso. falta muchísimo. Bueno, últimas horas. Hoy me contabas mucha actividad, ¿no? Mucha actividad y ¿Qué con más a un destacar? clima importante de discusión política entre los bloques mayoritarios de la Sí. Cámara de Diputados. También hubo actividad en una bicameral que incluía diputados y senadores, pero aquí en la Cámara de Diputados la Comisión de Mercosur trataba de diversos convenios que envió Cancillería, que tienen media sanción de la Cámara de Senadores, y eso también tuvo una discusión fuerte entre el Juntos por el Cambio y el Frente ¿Qué de pasó? Todos, principalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Una discusión con el tema previsional, hubo un cruce muy fuerte entre el diputado Marcelo Casareto y la diputada Silvia Los Pelanto. Uno de los convenios tenía que ver con los derechos de las personas mayores y se coló el clima todavía, lo que sigue siendo un poco el clima electoral y la discusión política de la coyuntura nacional, el tema previsional, la reforma que estableció este gobierno del Frente de Todos versus la fórmula previsional que había sido instaurada por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Pero qué pasó? ¿Cuáles eran las posiciones? El problema era, justamente lo que comentaba Sí. Marcos, es lo siguiente. La cuestión previsional tiene que ver con que si los saberes jubilatorios le ganan o no la Sí. inflación. Esa fue la discusión de fondo. No. Mientras, bueno, ahí está Marcelo No hay Casareto. mucho para discutir. Marcelo Casareto, con cifras en la mano, dice que en lo que va del año, merced a los refuerzos presupuestarios que se estuvieron haciendo, los sueldos jubilatorios excedían un poquito más del 50% cuando 52, la sí, 52,7. Esa es la cuenta que mientras que la inflación acumulada en lo que va del año todavía no llega al 50%, con lo cual dice que los saberes jubilatorios le están ganando a la inflación. Obviamente que la posición contraria era de Juntos por el Cambio, que decía que justamente al haberse instrumentado una nueva movilidad jubilatoria, eso le quitó poder adquisitivo a los saberes jubilatorios, ergo perdieron frente a la Es que inflación. el tema poder adquisitivo acá no hay forma de ganarlo, ni de empatarlo, No. porque tiene que ver con la situación inflacionaria, el salario que quieras, tocar el salario que quieras. El tema es que se deprecia el peso, la moneda. Justamente O sea, eso es lo que argumenta un poco la oposición, que la fórmula del macrismo tenía más presencia de actualización por inflación que la que ha cambiado el gobierno nacional. Esa ha sido un bueno, poco y ahí se discutió. ahí se el discutió tema. en términos políticos fuerte, pero obviamente después... Y Lo después no insólito aparece- del caso, perdón, Sí, Edu, sí. es que esta discusión se dio en el marco de la Comisión de Relaciones Claro, Exteriores. claro. ¿Viste? Vos decís, No venía Es el que, tema. ¿Querés que te diga? Van a empezar a surgir estas discusiones, pues mucho. Y mucho que es prioritario. sí, no, Nadie no, dice que no haya temas importantes, no, pero hay indudablemente, prioridades, ¿no? Edu, y además tiene que ver con que uno que se pensaría que, bueno, culminadas las elecciones, baja un poco la crispación, baja un poco el voltaje, y da la impresión de que todo lo contrario, porque pocas horas antes de esta comisión, 2 horitas antes, oficialismo y oposición volvieron a enfrentarse. Sí. En este caso, en la Comisión de Trámite Legislativo, por el tema de los 116 famosos DNUs. O sea que estamos lejos del diálogo, ¿no? Esa es la cuestión. Estamos Esa es la lejos cuestión Bueno, del de diálogo, fondo. estamos tan el lejos del consenso, estamos- Esa es la cuestión de etcétera. fondo. Estamos tan lejos del diálogo que en la comisión bicameral que menciona Laura, la oposición se levantó después de sentar su posición y vació el recinto donde se estaba desarrollando el encuentro y quedó solamente el oficialismo Hoy apareció para el validar los tema DNU. Venezuela, etcétera, ahí también, ¿no? Es decir, la posición que tomó Argentina en relación Eso a... se trató en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ajá. Porque, bueno, justamente hasta hace un ratito estuvo aquí con nosotros Facundo Suárez Lastra, Sí. que es vicepresidente de la comisión, y él, bueno, dejó sentado un poco la posición de Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, no hemos tenido tiempo de debatir por la cuestión de la pandemia, las elecciones, pero nosotros queremos dejar sentado nuestra oposición, nuestro rechazo a la postura argentina de no injerencia en las cuestiones internas de los países, en este caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Considera que no tener una posición firme implica para Juntos por el Cambio una posición de
indiferencia hacia lo que está sucediendo en esos 3 países donde, bueno, es harto conocido, hay denuncias de violaciones a los derechos humanos y de los derechos políticos. O sea, no indiferencia, tampoco acompañamiento. No, claro, entonces ahí está la cuestión. Todos estos debates un poco postergados porque la Cámara de Diputados no estuvo prácticamente en funcionamiento durante la campaña, bueno, es como que desembocaron ahora. Se cuelan un poco en debates que no tienen que ver en sí con lo que terminan discutiendo. En este caso pasó un poco con lo previsional también y con el tema Venezuela. Y a partir de ahora, ¿qué tenemos en los próximos días? Que mañana ya viernes, próxima semana, muchas comisiones parece, ¿no? Sí, todavía no está oficialmente en agenda, pero obviamente se habla de que ya la actividad ha vuelto en cantidad. Y también conocido que va a haber sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Eso está, Eso ya da la idea de que van a aparecer los despachos de comisión de todas las leyes que van a ser tratadas de acá a fin de año. Oíme, leyes tratadas acá a fin de año, y en medio de todo esto está, imagino se debe haber discutido en estos días, o por lo menos alguien coló el tema presupuesto. ¿O no? Qué buena pregunta, por el tema, ¿no se reunió la comisión de presupuesto? Ayer y la oposición, la oposición consultó qué pasaba con el presupuesto, lo hizo Mario Pastori. Luis Pastori. Luis Mario Pastori. Lo crucé ayer en uno de los pasillos, qué alto que es Pastori. Sí, es jugador de básquet. Mirá la altura que... con razón, pero no lo viste cuando yo lo veía siempre acá, forma remota, digo, mirá la altura que tiene. Sí, altísimo. ¿Y entonces qué dijo? Pero obviamente uno de los referentes en la comisión de presupuesto de la oposición consultó qué pasaba con el presupuesto y Carlos Heller explicó y confirmó que es muy difícil discutir el presupuesto con las negociaciones por la deuda abiertas y después con el posterior anuncio del presidente de la Nación de que va a enviar al Congreso un plan plurianual económico que seguramente después de la discusión del plan plurianual o en paralelo recién comenzará la discusión del presupuesto. Así ¿No tiene relación? ¿No van en paralelo o no? Sí. ¿No van en simultáneo? Bueno, esa es una de las cosas que se tiene que definir, ¿no? Cómo va a articularse la agenda de acá a fin de año. Todo indicaría que primero se va a discutir el presupuesto y posteriormente o en paralelo va a seguir con este tratamiento del plan plurianual del cual tenemos muy poquitos indicios. También tenemos pocos indicios sobre cómo va a quedar finalmente establecido el presupuesto, porque justamente lo que decía Carlos Heller ayer confirmaba un poco las sospechas de la oposición. Cuando vos tenés abierta una negociación con el Fondo Monetario Internacional y no sabés, en definitiva, cuánto tenés que pagar, digamos. ¿Qué presupuesto? Exacto, no sabés cuánto le debés a los acreedores, entonces... O sea, sabés cuánto tenés que pagar. No, de acuerdo, pero... El tema es ver en qué podés acordar. Ahora, para ver qué negociás, del otro lado quieren saber qué vas a hacer. Exacto. Y para que sepan qué vas a hacer, necesitas tener un presupuesto. Y si no entonces ahí está la historia. Sí, porque al ser una deuda que es tan representativa, tan importante en términos cuantificables en el presupuesto, es imposible obviar que necesitas resolver eso antes de tener el presupuesto. El tema, a ver, al fondo van a tener que arreglar de alguna manera, se van a tocar las tarifas seguramente, el tema subsidios, y ahí vendrá el tema segmentación. Es decir, bueno, vos sí, a vos no, vos podés, vos no podés, entonces ahí vos pagás lo que él consume, y ahí va a estar los rumores que uno puede llegar a leer a aquellos periodistas acreditados en el Ministerio de Economía o en el Casa de Gobierno, es que el tema tarifa ya hay un acuerdo dentro del Frente de Todos, que era lo importante, que acordaran entre ellos y que ya hay una decisión de que como mínimo van a acompañar la inflación, los aumentos tarifarios durante el año que viene. Bueno, y el Frente de Todos se impuso finalmente en La Rioja, ¿no? Sí. Y quedaron con la primera minoría en diputados. Laurita. Efectivamente, está confirmado el número, 118. En principio va a tener el Frente de Todos, si es que de aquí a los días posteriores, con el recambio parlamentario del 10 de diciembre, no se produce ningún cambio más, no tanto en el escrutinio definitivo, sino en los movimientos interbloques, ¿no? Que pueda haber algún pase, alguna cosa. Por ahora, el mapa legislativo está conformado así. El Frente de Todos, 118 diputados. Juntos por el Cambio tendría 116. Y después, bueno, se están conformando los distintos interbloques. Hay que ver finalmente cómo es. Después tenés los nuevos actores, los que ingresaron, libertarios. Exacto, ¿no? la izquierda con 4, libertarios con 5. ¿Con 5? Con 5, bueno, después
vamos a ver cómo queda ese mosaico provincial federal, que bueno, está amagando con juntarse, con unir filas, así que habrá que ver cómo termina todo eso. Lo que deja el escrutinio definitivo de La Rioja es que efectivamente ya no hay posibilidad de empate, porque era la provincia en donde podrían enrocar bancas, es decir, donde Juntos por el Cambio le podía sacar una al frente de todos. En las otras que quedan ahí voto a voto, alguna discusión por una banca puntual, que son Río Negro y Provincia de Buenos Aires, que no sé si hay una discusión entre los libertarios, Florencio Randazzo, una que le puede llegar a corresponder a Juntos por el Cambio, que reclama un sector del PRO. En todas, el Frente de Todos no estaría perdiendo ninguna. Entonces ya hay 118 bancas de mínima para el Frente de Todos, que lo consagra en principio como la primera minoría, pero obviamente los movimientos entre los bloques también van a definir cómo queda finalmente el recinto. Sí, ahora sí. ¿No? Sí, ayer a la noche. Por eso estaba todo el tema que sí, que no y el recuento. Exacto, sí. Al ser una provincia con menos electores, el conteo definitivo terminó antes que en otros distritos como la provincia de Buenos Aires, que lleva unas semanas. Claro. Y a partir de diciembre... Me quedé pensando en el presupuesto yo. Mientras los escucho, hablo y también pienso otras cosas. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, gimnasia. Digo, la nueva conformación del Congreso va a tener que discutir en definitiva entonces el presupuesto. Sí. No van a esperar o pueden llegar casi que no queda tiempo para discutirlo antes del 10 en las dos cámaras. Bueno, no, hay que ver diputados. Yo coincido con vos, Marcos, absolutamente. Hay que ver si diputados no avanza primero con una media sanción rápida. Todo indicaría que no, porque difícilmente en menos de un mes vengan los funcionarios. Aparte, tienen que rehacer el presupuesto. No rehacerlo, no es el que trajo Guzmán acá, está claro. Claro, a ver, por lo menos lo que sugirió Alberto Fernández es que muchos de los ejes macroeconómicos van a ser revisados. Entonces, va a haber una revisión del presupuesto. Hay que ver concretamente cómo termina. Y si es que el Poder Ejecutivo no envía algún tipo de correctivo con nuevas pautas a partir de cómo cierra el año fiscal 2021. La verdad, por ahora hay pocas precisiones. Porque después lo discutís y depende, la conformación del Congreso de hoy no es la misma que vas a tener después de diciembre. O sea que vos podés armar lo que quieras, pero vas a tener otro tipo de discusión y de voto. No, por eso es que lo más probable es que yo creo que... Sí, el Senado sobre todo. Además, no puedes sacar el dictamen ahora porque después cae el 10 de diciembre, tenés que volver otra vez a discutir todo. A ver, me da la impresión de que todo va a patearse después del 10 y que vamos a tener un veranito calentito. Sí, con mucha actividad sin ninguna duda. Lamentablemente, mientras esperan, y la política tiene estos tiempos, en el mundo de los negocios que esperan inversiones, que esperan retomar contratación de personal, esto está todo frenado, porque si no tenés un proyecto macro hacia futuro, ¿qué vas a hacer vos en la micro? Ahí vas usando la cintura también, y ¿sabés qué? La plancha. Entonces te guardás, te cubrís y esperás. Algo a lo que estamos acostumbrados los argentinos. Y bueno, pero no, si vos querés crecer, no es bueno. A ver qué decía el diputado Casareto. A ver. Se refiere al reconocimiento de los aportes y los servicios prestados recíprocamente por ciudadanos de Corea en Argentina y por ciudadanos argentinos en la República de Corea. Y tiene un concepto que es el de igualdad de trato entre los trabajadores de los distintos estados, y tiene el concepto de exportación de las prestaciones. O sea que cuando un jubilado argentino se trasladara con aquel destino o un ciudadano de Corea viniera a la Argentina, continúe el pago de la prestación previsional con un reconocimiento recíproco. Tiene también algunas especificaciones en relación a distintos tipos de trabajadores, la tipificación de cuando los trabajadores son trasladados temporalmente, también lo que es el trabajo independiente ejercido recíprocamente en ambas naciones, algunas especificaciones en cuanto a trabajadores marítimos, trabajadores aeronavegantes, los trabajadores en las misiones diplomáticas, consulares o funcionarios públicos. Así que se establece lo que es la condición para el acceso a las prestaciones,
la fórmula de cálculo de las prestaciones y lo que es el requerimiento en casos de invalidez. Es un acuerdo de duración indefinida. Si completamos el dictamen hoy y luego en la Comisión de Previsión, estaríamos en condiciones de tratarlo en el recinto y ya sancionarlo como ley para que sea promulgado, y tiene un proceso de ratificación en ambas naciones, y luego de la ratificación completa tendría vigencia a partir del 4º mes de aprobado por ambos estados. Así que, señor presidente, esto sería el informe de un convenio que tiene asegurar derechos de trabajadores y jubilados de la República Argentina y de la República de Corea. Por eso propongo la aprobación. Ahí apareció el tema jubilado. Entonces. Exacto. Ahora entiendo. Claro. Este era un acuerdo entre Corea y Argentina por el tema de sus asegurados sociales. Bueno, perfecto. Vamos a otro tema. Nos metemos a ver, Marcos, tu trabajo. Traje un proyecto de la diputada Ingrid Jeter del PRO que me causó cierta curiosidad por algo que es cotidiano para todos, pero que solemos prestarle poca atención, que es una propuesta que establece un régimen para la remoción del cableado aéreo de telecomunicaciones en desuso. Es cierto, la cantidad de cables que uno ve, yo me detuve a ver alguna vez la cantidad de cables que cruzan las avenidas, las calles, es impresionante, que circundan los edificios. ¿Cómo te modifica la visión? La visibilidad es increíble, ¿Y qué van a hacer con todo? El desuso. Los que están en desuso, claro. Sí. Porque se van creando una telaraña de cables que uno no sabe cuáles están efectivamente siendo utilizados y cuáles no. El objeto de la ley es la remoción de los cables de tendido aéreo en desuso, los que están cortados o sueltos, de servicios de telefonía, televisión, cable o internet. Es decir, yo pensé que cuando hacían un tendido nuevo, sacaban el viejo. Bueno, parece ser que no, pero no, porque es plata también. Mucha. O sea, el cable tiene dinero, cobre, eso ¿o no? se vende, claro. ¿No viste que roban justamente por eso? Lo que pasa es que a veces a tanta altura es difícil. No, o sea, a la misma altura vos ponés el nuevo, te llevas el viejo. No, pero no es que tengo que subir después para... No, pero digo, para... para robarlo. El tema de robarlo es complicado. No, pero yo digo, aquí yo siempre entendí, digo, bueno, voy a cambiar el cableado. Saco el cable y pongo fibra óptica, por ejemplo. Claro. Sí. Saco el cable viejo y lo vendo. Bueno, algunas empresas, no lo hacen. para economizar tiempos... Supongo que deben ser las estatales más que privadas, me parece. No sé. tengo... Pero vamos a ver, digo, porque es plata, es mucha plata, ¿eh? Sí, claro. Sí, mucha plata. Sí. ¿Y entonces? Bueno, ¿cómo establece que se aplique esta remoción de cables en desuso? Bueno, obliga a que este proyecto de ley, si se sancionara, obliga a que las instalaciones de cables aéreos que no se encuentren en funcionamiento sean retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios. Aquí habla tanto de prestadora de servicio de telecomunicación como de transmisión de datos que utilicen instalaciones de cableado aéreo que, además de esto que decíamos de que los obliga, deberán identificarlos de manera permanente e inequívoca en base a lo establecido por la autoridad de aplicación. No solamente tienen que hacerse cargo de quitarlos, sino que a partir de este proyecto de ley también los obliga a que los identifiquen permanentemente para saber a quién corresponde. Y cuáles están Vos sabés que hay localidades que no tenés cableado aéreo. No. Pinamar, por ejemplo. Cariló, por el tema de los árboles, claro. Tenés todo subterráneo. Vos no ves, embellece mucho la ciudad. Pero aparte es menos peligroso y no corres el riesgo que se corte la electricidad o el servicio. Claro. Entonces todo subterráneo, punto. Que en el caso ahí es todo arena, pero lo hacen con caños, va el cable por dentro, listo, se terminó el tema. Exactamente. ¿Y vos sabés cómo es internet de continente a continente? Sí. ¿Sabías vos? Viene también por el costa, océano, ¿no? Viene. Un cable que no es mucho más ancho que el cable que tenemos acá. Y tiene un nombre particular, ¿no? Sí, y cruza todo el océano, acá entra en Santa Teresita. El que viene, en serio te digo, el que entra a la Argentina, sabía que era el partido de la costa. Que llega a la Argentina, entra por allí. Yo pensé que era una cuestión satelital. Sí, yo también, hasta que una vez me contaron cómo es la historia. Y es más, el cable lo revisten con una malla metálica porque los peces lo comían. Fibra transatlántica nos informan aquí. ¿Cómo? Fibra transatlántica. Bueno, ahí está. Esa fibra es lo que te trae internet acá por el subacuática, digamos, ¿no? Muy interesante saber cómo la trajeron, ¿no?
cuánto tiempo tardaron. Bueno, pero el tema que cuando lo tienen que reparar, incluso hay equipos que van y hacen en la tarea. Mirá qué loco. Pero esto de la malla metálica es para que los peces no lo desintegren, se corta el servicio todo. Bueno, no sé cómo llegué ahí, pero bueno, sigamos con los cables que tenemos de acá. Incentivos para que las empresas licenciatarias o estas dedicadas al reciclaje de este tipo de elementos tengan, ¿no?, la vocación de avanzar en esta remoción de cables en desuso, un proporcional del 50% de la cuota del IVA por la venta de estos bienes para su posterior tratamiento, establece el proyecto, y además crea un plan nacional de remoción de cables en desuso que da 180 días a partir de promulgada la ley para que avance este plan nacional y comiencen a quitarse los cableados en desuso de todas las ciudades a nivel nacional. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Algunas compañías a lo mejor quedaron en el camino y quedaron los cables ahí instalados, y alguno va a decir, este mío, es todo plata, en serio. Habría que... es mucha plata. Dentel, por ejemplo, no sé. No sé si tanto. Encima, puede ser, ¿no? Esa tecnología para la telefonía ya ni siquiera se usa. Claro. No sé, fibra óptica. Sí, también. Cospeles también. Para Laurita, que él no sabe. ¿Vos usaste Cospeles? No. El Cospele en subte sí. No, para hablar por teléfono. Para hablar por teléfono parece que no. ¿Viste? Bueno, Cospeles. Con la ranurita. Yo tampoco, era... Sí, claro, ¿no? Bueno, presentamos la provincia de Buenos Aires. Y está el diputado Alberto Asef allí en línea. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buen día. ¿Qué estamos ahora? La tarde. Ahí está. Y nos cambian los horarios y cómo estamos. ¿Qué dice Asef? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Eduardo? Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasó en la Comisión Relaciones Exteriores y Culto? Cuénteme, porque hubo algunas discusiones. Cuénteme un poquito la posición de Argentina. En primer lugar, quiero decir que para los que nos escuchan, nos están viendo, que hay un artículo 109 en el reglamento que permite que con la firma de 3 diputados miembros de la comisión se incluya en el temario que fijó el presidente algunos temas que no están incluidos de antemano. Sí. Entonces nosotros estábamos planteando que se debían abordar el tema de derechos humanos en Nicaragua, derechos humanos en Cuba, en Venezuela, algunos otros temas. Yo personalmente estaba insistiendo, y también otros colegas, en tratar el tema de la intervención del embajador Bielsa, nuestro embajador en Santiago de Chile, que sin necesidad legal y sobreactuando se presentó a los tribunales de Valdivia para defender al terrorista. De acuerdo a la ley chilena, así está calificado y condenado a 9 años de prisión, Jones Walla, que no es en realidad un genuino mapuche, pero sí es un hombre muy violento que renegó de la soberanía argentina públicamente diciendo yo no me siento argentino, y resulta que el embajador Bielsa salió a defenderlo cuando en realidad tendría que haber sido mucho más prudente. Y en todo caso, suponiendo que lo sigamos considerando argentino a este señor que reniega de nuestra nacionalidad, no quiere ser compatriota nuestro, bueno, que mande un abogado de la matrícula chilena, le pague los honorarios por esa asistencia a la audiencia, que es la audiencia de excarcelación que se la denegaron, por otra parte, los tribunales de Valdivia. Queríamos tratar esos temas y había otras cuestiones. La verdad, y en honor a la verdad, debo decir que el presidente de la comisión, el diputado Valdés, que es del oficialismo, dijo, bueno, no vamos a entrar con el asunto reglamentario del 109, pero vamos a abrir el debate. Y en definitiva es lo que ocurrió. Hubo un debate un poco, no digo acalorado, pero vehemente, donde la diputada Banfi y otros diputados, la misma diputada Los Penato, hicieron algunas referencias a los derechos humanos en los países hermanos, estos de Latinoamérica que mencioné, y que no podíamos rehuir ese tratamiento,
que había una especie de doble vara, doble mensaje. Por un lado, se habla tanto acá internamente de los derechos humanos, pero cuando se trata de los derechos humanos conculcados en Nicaragua, por ejemplo, por el régimen de Ortega, nosotros nos distraemos. Bueno, y hubo demasiados, filosidades entre oficialistas y nosotros, pero todo terminó, en el aspecto final, con un debate dado, por lo menos cumplido la tarea nuestra como... Bueno, o sea, esa es la respuesta a mi pregunta, eso es lo que pasó, en definitiva. ¿Y usted quedó conforme? ¿Quedaron ustedes conformes con la discusión? Uno nunca termina de estar conforme. Ajá. Pero sí es cierto que por lo menos en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores, hoy abordamos algunos temas de relaciones exteriores que estaban siendo postergados en su tratamiento, su análisis, o por lo menos en un inicio del debate. Y así lo consideraron todos, en definitiva, como conclusión. Bueno, esto ha sido un inicio del debate para ver si la posición argentina es correcta, de ser ambiguo en cuanto a cómo lo caracterizamos al régimen de Venezuela, cómo lo caracterizamos al régimen cubano, cómo lo caracterizamos al régimen nicaragüense, y cómo tenemos disparidades de tratamiento. En algunos casos nos distraemos, en otros casos hacemos planteos de defensa de los derechos humanos. Me parece que lo que quedó claro es que tendríamos que ser coherentes y defender siempre los derechos humanos, más allá de la ideología del régimen político que impere en el lugar donde se conculca. Bien. Diputado Acef, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Hola. Preguntarle si el diputado Valdés, presidente de la comisión, accedió al pedido de ustedes de convocar, de invitar al canciller argentino, el flamante ministro de Relaciones Internacionales Exteriores, Santiago Cafiero, para que justamente dé todas estas explicaciones a lo que usted estuvo diciendo recién en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, la verdad es que, Laura, la pregunta tuya viene a suplir una omisión mía, porque yo me olvidé de mencionar que uno de los temas que reclamamos desde la oposición es la presencia del canciller Cafiero en la comisión, y en realidad nos gustaría tenerlo en la Cámara de Diputados. Pero por lo menos en la Comisión de Relaciones Exteriores el canciller debe venir a hablarnos de la política internacional argentina, que obviamente nosotros la vemos muy oscilante, muy, en fin, de ninguna manera definida, no es clara. Por ejemplo, alguien mencionó, creo que Facundo Suárez, Lastra, recordó muy bien la disimilitud entre el comunicado nuestro y el comunicado francés después del último encuentro de Alberto Fernández con Macron, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Resulta que, de acuerdo al comunicado nuestro, se había conversado del G20, de la cuestión climática y de no sé qué otro asunto. Y de acuerdo al comunicado francés, la misma conversación había abordado el tema Nicaragua. No está claro, y además está demostrando que nos desinforma nuestro propio gobierno, a nosotros los argentinos, sobre lo que trata el presidente nuestro en una reunión bilateral con el presidente nada menos que de Francia. Entonces, hay una ambigüedad que no se explica. Nosotros tenemos que recordar siempre, me parece a mí, que Nicaragua es una hermana entrañable de la Argentina, por 1000 razones. Acá estuvo Rubén Darío viviendo, el gran poeta nicaragüense, que tiene una oda a la Argentina que representa todo y simboliza todo el sentimiento que los nicaragüenses supieron tener por nuestra patria. Su bandera tiene los colores nuestros, como muchas de Centroamérica. Hay una vinculación estrechísima histórica. Eso no tiene nada que ver con que el régimen de hoy resulta ominoso
resulta verdaderamente irritante. Encarcelar, porque esto también hay que acordar, a los candidatos, como si acá hubieran encarcelado a los candidatos estos que se presentaron ahora o en el año 19, lo hubieran encarcelado, Macri hubiera ordenado encarcelarlo a Alberto Fernández y a los otros candidatos a presidente. Eso es lo que ocurrió en Nicaragua. Así de grueso el tema. ¿Es diputado? No es cualquier cosa. La diputada Banfi recordó que ella no puede hablar con una amiga de ella, que era precandidata a presidente, Chamorro, la hija de Violeta y nieta del famoso Chamorro, que fue periodista y presidente de la República. Violeta también, la madre. La encarcelaron para sacarla y ahora la tienen confinada en su casa, no puede salir, no puede poner un pie en la vereda. Esa es la realidad del régimen sandinista, que Sandino fue otra cosa, bueno, en el siglo pasado, pero no tiene nada que ver. En nombre de Sandino no se puede hacer este atropello, pero fenomenal a los derechos humanos en Nicaragua. Diputado, no tiene nombre. La Nación, el diario de la Nación, publica los artículos del escritor Sergio Ramírez, que vive en Madrid ahora, exiliado, digamos, donde este hombre, que es un pensador, pone de manifiesto y patentiza la gravedad de la situación que vive Nicaragua, en una extrema pobreza, además, un país que potencialmente no tendría que tener las dificultades que tiene, y sin embargo está viviendo como en los tiempos feudales prácticamente. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Le iba a consultar justamente, hola, ya que está tocando en extenso el tema Nicaragua, si no le parece que el gobierno en algo cambió su posición en la última asamblea de la OEA y acompañó la resolución junto a otros países que sí repudian fervientemente lo que está pasando en ese país. Sí, es cierto que cambió. Lo hizo con sordina. No lo manifestó claramente, hizo una corrección en el camino, al final hizo un movimiento positivo, pero no sé, yo el saldo es completamente negativo, porque finalmente quedó como que el gobierno nuestro era cómplice de la conculcación, como digo, de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, y al final lo terminó de condenar. Al final quedó mal con todos. Es decir, como saldo, incluso objetivamente hablando, pésimo. La política internacional, peor no puede ser el saldo. Quedamos mal con los sandinistas y quedamos mal con los antisandinistas. Uno mira el mundo, ¿no? En estos días, decís negocios, bloque económico Mercosur, bloque económico Unión Europea, todos nos necesitamos, globalización. Después de las guerras, después de un hecho de pandemia como el que hemos sufrido, aparecen los negocios fuertes, malos proveedores de alimentos. Y depende, acá hay temas geopolíticos fuertes, y depende, dime con quién andas y te diré qué negocio podemos hacer. ¿Usted no cree que esto puede perjudicar en algún punto a la Argentina? En lo económico y comercial internacional, digo, Alberto. Sí, por supuesto que es así, Eduardo. A nosotros los negocios y el prestigio de nuestra nación tienen una vinculación estrechísima. Un tratadista de los más famosos internacionales que estudió la política internacional de las naciones, Hans Morgenthau, un norteamericano, habla de los factores de poder de las naciones, y cuando enumera los factores de poder empieza por el prestigio. El prestigio de una nación es un factor de poder, por eso usted dice, este es un producto alemán y ya prácticamente lo tiene vendido. Bueno, por supuesto, depende del precio, pero el producto ya entró nada más que por la marca Alemania, lo mismo que podríamos decir Suiza o cualquier otra de las prestigiosas marcas nacionales. Por eso que nuestro descrédito internacional, que también tiene que ver con estas oscilaciones, vaivenes de la política exterior, una política ambigua, una política oscilante,
una política que diferencia ideológicamente si acá voy a estar al lado de este gobierno o voy a estar en contra, no entendiendo que acá hay intereses nacionales que atender, que están por encima de los turnos de gobierno de los otros países. En fin, el tema que, por ejemplo, que todavía no se haya reunido el presidente Fernández a conversar mano a mano con el presidente del Brasil, no lo voy a mencionar por nombre y apellido. ¿Saben por qué? Porque no me interesa si se llama Jair Bolsonaro o se llama como se llame. Me interesa que es el presidente del Brasil y que es nuestro principal socio comercial y socio en el Mercosur. Hay que hablar, no puede darse la situación. Acaba de hablar Biden con el presidente Xi 4 horas o 3 horas y media por telemáticamente, virtualmente. ¿Cómo? Y nosotros no podemos hablar con el y lo que acaba de decir la calle Pou también en las últimas horas, Uruguay al mundo, Uruguay se abre, lo dijo hace unos meses atrás al presidente argentino, Mercosur o no Mercosur, nosotros nos abrimos al mundo. Bueno, eso ya va en el funcionario, que no es un tema personal, sino que representase un Estado, un país, ¿no? Pero por supuesto, y el Mercosur... lo hemos ido destratando y lo seguimos maltratando y lo seguimos desgastando hasta que terminó en esta situación híbrida de subsistir casi como un cadáver insepulto, cuando en realidad el proyecto Mercosur debería gozar de lozanía y de vigencia y sobre todo de perspectivas, porque habrá que hacerle actualizaciones. Todos los instrumentos y las instituciones necesitan reformas modernizadoras, y el Mercosur sin duda alguna que también. Cuénteme, Alberto, usted como miembro del PRO y en puertas de una intención de diálogo desde el oficialismo, etcétera, cuando escuchó al presidente decir que Macri se quede con los suyos, que Milei se quede con sus amigos, que el otro... ¿Qué sintió en relación a este acercamiento o tal vez alejamiento de un diálogo? Cuando un presidente de la República hace un acto militante, entre comillas, con el 98% de las personas asistentes llevadas de acuerdo a todas las organizaciones concurrentes, los trabajadores de la UOCRA, por ejemplo, escuchaba esta mañana, obras que se tuvieron que paralizar, una cementación que tenían preparada y programada, la tuvieron que suspender con todos los sobrecostos que significa, porque los 36 obreros que iban a participar, apareció un camión y se los llevó para la Plaza de Mayo. Por supuesto que eso no es militancia, no tiene nada que ver con el día que se festejaba, eso es organización, es aparato. Cuando el presidente de la República asume ante ese aparato reunido en la Plaza de Mayo, y se olvida la condición de presidente de la República y se transforma en un mal arengador ante esa gente y empieza a hacer discriminaciones y agravios personales, porque en definitiva usted puede tener con el presidente Macri diferencias que son lógicas, pero no puede decirle al presidente Macri que él vino a ser presidente para hacer negocios. Porque si el presidente Macri se puede haber equivocado, pero alguna cosa está clara, que no vino a hacer negocios. Porque él tenía su situación personal y empresarial y heredada de su padre o de su familia absolutamente resuelta y tenía 30, 40 años de antecedentes. Cuando él es presidente, él tiene una vocación que lo lleva a la política. Y hoy lo demuestra, porque sí, podría estar tranquilamente apartándose y él quiere seguir aportando su experiencia. ¿Cómo ve el mundo que el presidente entrante, sucesor, ataque de esa manera tan rastrera, porque rastrera, al presidente saliente anterior? La verdad es que la gente lo ve. ¿Usted lo escuchó a Biden denostarlo a Trump? Hay tampoco a Piñera Bachelet ni Bachelet a Piñera, al contrario. Bueno, y exactamente,
el trato entre ambos presidentes es un trato que hay que preservar más allá de las etiquetas políticas. La institución, si empezamos por deteriorar la institución presidencial, no nos queda nada. No, diputado Acef, estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Lo cierto es que también hay que poner las cosas en una balanza y creo que tampoco el expresidente Mauricio Macri fue muy afortunado en sus dichos cuando dijo que estábamos ante un gobierno de transición por parte de Alberto Fernández, como diciendo, bueno, acá gana Juntos por el Cambio y empieza una transición. Me parece poco feliz, o por lo menos así lo juzgaron desde el oficialismo. No cayeron muy bien las palabras de Mauricio Macri, ¿no? También Mauricio Macri fue muy crítico hacia la posibilidad de un diálogo con el gobierno previo a lo que dijo ayer Alberto Fernández. Como que está visto que Mauricio Macri está en el ala dura de los más duros, ¿no? Y es ahí donde difícilmente tanto de Alberto Fernández como de Mauricio Macri puede haber algún tipo de conexión para un diálogo. Planteadas así las posturas, sí, ¿no? Está bien, Laura, pero convengamos que fue mucho más hiriente la expresión que siga haciendo sus negocios y no dialogaremos con él de parte del presidente Fernández que decir o describir que estos 2 años son de transición. Políticamente, Macri está planteándole al país que él entiende que hay una transición en estos 2 años hacia un nuevo rumbo que va a tener el país, y en esa transición la mayoría de todos nosotros, de Juntos por el Cambio, por no decir la totalidad, me atrevería a decir la totalidad de Juntos por el Cambio, apostamos a que sea una transición ordenada. Yo quisiera saber cómo sería el caso inverso. Si hubiera perdido en el 17 la elección intermedia Macri, acuérdense que habiéndola ganado, un mes y medio después, en diciembre, hubo 14 toneladas de piedra en el Congreso, acá mismo. Yo estoy aquí en el Congreso, no bajé al Zoom, quiero decir al piso, discúlpenme, no porque, pero ya medio me enamoré del sistema telemático. 14 toneladas de piedra al mes y medio. Imagínense si hubiera sido derrota, aunque sea una derrota por poco, en la provincia de Buenos Aires en el año 17, cosa que no ocurrió. ¿Pasó algo? Ocurrió un triunfo. Pasó algo parecido en el 2019, después de las PASO. Bueno, claro. Y no hubo transición prácticamente, cuando lo que justamente necesitamos es una transición. Ahora se está transitando. Si la transición es a que revalide el pueblo argentino, aplaudiendo el empobrecimiento general, aplaudiendo la política económica que no levanta cabeza, aplaudiendo los 115.000 muertos, de los cuales 40.000, según los científicos e infectólogos, se hubieran podido evitar si hubiéramos tenido una política de inmunización inteligente, rápida, y no hubiéramos estado introduciendo la geopolítica en la vacuna. Porque acuérdense, y lo que yo digo no lo estoy inventando. Yo antes y cualquiera que haya leído entre líneas, el diario que yo leo, ya sabe Laura cuál es el primero de cabecera mío. En ese diario yo leí como 15 o 20 días antes de que aparezca la Sputnik que había una idea geopolítica sobre la vacuna, que estaban empezando a sostenerse en algunos pliegues del gobierno. Apareció la Sputnik, que todavía hoy no está convalidada por la Organización Mundial de la Salud ni por la Administración de la Salud de Estados Unidos. Acef, lo saco del tema, y algo que ya que está usted en la Comisión Legislación Penal, y les pido que no dejen enfriar el tema inseguridad, porque llegó ahí una semana compleja y que no nos olvidemos del tema. ¿Tienen pensado llevar adelante alguna actividad, algún proyecto, legislar algún cambio, hacer fuerza para que el Código Penal se lea y se pueda reformar? Cuénteme, Alberto.
Bueno, usted está diciendo la gran agenda de la Comisión de Asuntos Penales, pero en realidad de la propia Cámara, porque el dictamen sobre el Código Penal, la reforma ya está prácticamente acordado. Lo que no está es la decisión política de llevarlo a tratamiento en el recinto y aprobar esa reforma. El otro tema es el Código Procesal Penal, que también ya está, nacional, que ya también está aprobado, pero recién se está ejecutando en la práctica en Salta y Jujuy, y no sé qué en otro lugar, creo que en una ciudad, un par de ciudades del interior, pero no tiene aplicación en todo el país como corresponde. Es cierto que hay que ampliar la infraestructura, tanto edilicia como los elencos de fiscales y magistrados, que necesita la instrumentación de ese nuevo código procesal, un código procesal que agiliza la instrucción de las causas penales, que la pone en cabeza de los fiscales y hace que sea más ágil, además abrevia procedimientos y limita los recursos. Toda la capacidad recursiva que tienen los abogados defensores, que llega ad infinitum, está limitada al nuevo código, y eso acortaría los plazos, que hoy promedio, en los casos de causas de corrupción, por ejemplo, que son los que más preocupan a la gente, tiene un promedio 12, 15, 18 años de duración el proceso. Y lo que es peor, de los procesos que se inician, solo el 1,9% llega a sentencia condenatoria o llega a sentencia, que es peor todavía. Porque si vamos a condenatoria, estaríamos en el 0,9% de todos los procesos, es decir, el reino de la impunidad. Entonces, hay una agenda en la extinción de dominio. El otro día mandaron una que no es penal, pero tiene que ver con el procedimiento penal, en definitiva. En la extinción de dominio, el otro día me mandaron un video de un predio de 3 manzanas en Chipoleti, Río Negro, donde se están oxidando excavadoras, vehículos, camiones, esas van, las famosas van, sí, camionetas. Pero ¿cómo no nos damos cuenta que municipalidades necesitan esos vehículos, que las excavadoras hasta los puede utilizar el sector privado? Que se ¿De quiénes son esos vehículos, diputado? ¿Por qué se están oxidando? De una empresa corrupta, de una empresa corrupta kirchnerista que quebró y que la justicia le decomisó todos los vehículos, y hace 1 año y medio que están ahí oxidando. Vialidad. Porque el juez no se atreve a asignárselos a nadie porque está el problema de que todavía no está firme el decreto de necesidad y urgencia, porque ese decreto de necesidad y urgencia lo firmó Macri, pero lo cuestionaron. En cambio acá quieren aprobar 116 decretos de necesidad y urgencia, ya prácticamente están expidiéndose a favor de esto, que es generar todas las condiciones para que... Ahí había uno importante. 750 mil millones de pesos de ampliación del presupuesto por decreto de necesidad y urgencia. Hablando del tema seguridad, ahí hay un decreto en esa lista que tiene que ver con los delincuentes extranjeros que... Sí. Ustedes habían planteado deportado, una estampilla, y que vuelvan a su lugar de origen, y ahora se firmó, que se queden acá, pobrecito, que no se vayan. Ese decreto, muy bien, Eduardo, ese decreto lo firmó Macri, es un decreto elemental, que lo tienen todas las naciones del mundo, es una legislación, él lo hizo por decreto de necesidad de urgencia, se transformó en una ley, que ahora por un decreto de necesidad de urgencia lo han derogado, y es simplemente y lisa y llanamente delincuente extranjero que delinque y es encontrado culpable, como dice usted, estampilla y afuera.
pero no. ¿Qué va a hacer? ASEF, no le tomamos más tiempo. Gracias por atendernos siempre, muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Alberto ASEF. Bueno, vamos a otro tema, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo fiscal, el tema impuestos. Prepárese porque me parece que varios meses vamos a estar hablando del tema impositivo, o por aumento o por agregar nuevos impuestos, nunca sacar. Pero sí en este caso que hablamos de alivio fiscal, tiene que ver con micro, pequeñas, medianas empresas, hasta 100.000 pesos. ¿No? Exacto, ¿es así? el alivio deuda contraída en etapa de pandemia, de cuarentena. ¿Está bien? Exactamente, y que beneficia no solamente a pequeños contribuyentes, sino también a ONG, a distintos organismos. Un perdón importante hasta el 31 de agosto de deudas de 100.000. Claro, vos decís perdón porque condonaron deudas. Exacto, una condonación de deudas hasta 100.000 pesos a aquellos pequeños contribuyentes que durante la pandemia es un alivio fiscal para los que la han pasado peor en la pandemia, los comercios más chicos, los contribuyentes más chicos y también las ONG. Y ahí tiene muchos comercios que dice, bueno, yo no le tengo que pagar a los proveedores, tengo que pagar la parte del sueldo que me toca porque tenías ATP. ¿Y qué hago? Me financio sin pagar impuestos y con eso cumplo con el proveedor, etc. Porque a medida que se fueron abriendo las restricciones de aislamiento, también ese tipo de asistencia fue dejando de llegar a los distintos sectores productivos, entonces también se fue... Porque se toma el periodo hasta agosto de 31 este año. De agosto. 31 de agosto. 31 de agosto, está bien, año. Y también incluye una moratoria muy importante, el proyecto de alivio fiscal, que también... ¿Que es ley o no? No es ley. Es ley, claro, y no es unanimidad. Por eso, no es proyecto, ya es ley. Sí, ya es ley. Sí. Y está reglamentado. Sí. ¿Y entonces? No, lo último que creo que había, no sé si, después voy a confirmar, pero creo que viniendo por aquí había escuchado que además se incluyó en la reglamentación el perdón alcanzaba 12 meses, el beneficio para, la oposición había colado un beneficio para aquellos que estaban al día. No, para aquel es un premio a aquel que cumplió en ese mismo periodo, pero para futuros pagos de impuestos. O sea, porque ya vos alcanzaba a aquellos que de 12 meses para atrás habían cumplido mes a mes. Cumplido. Se redujo hasta 9 meses para que haya mayor... Son 100.000 pesos, no es mucho, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? En definitiva... Clubes, bomberos, recordamos todo este tipo de organizaciones pequeñas. Esto casi que lo descubrí acá, que los bomberos pagaban impuestos. ¿Sabés que nunca un bombero voluntario que tiene un cuartel que tenga que pagar impuestos? Yo nunca, hasta que me enteré una vez en Ramos Mejía, Matanza, que tuvieron que poner en venta el cuartel por el tema de deuda de impuestos. Ah, mira. Pero yo también había lo mismo. ¿Cómo le van a cobrar al bombero impuestos? En el debate se decía que mayormente los estados municipales. Los estados municipales y provinciales tenían como mayor laxitud con ese tipo de... No, cero, no le tenés que cobrar nada. Son bomberos, sí, obviamente. Son bomberos voluntarios encima. ¿Qué le vas a cobrar? Pero es una discusión eso puntual. Imagino que debe haber en algún lugar de la Argentina alguien que diga, no, pará, aporte privado de alguna manera y ya está, ¿no? Las mismas sociedades, ¿no? Los mismos vecinos son los que mayormente aportan a ese tipo de organizaciones. Bueno, pero el que está cobrando es el Estado, no es el vecino. O sea, que el vecino, el que cobra el impuesto, la tasa, es el Estado municipal, alguna vez provincial. Tendrá que avanzar una legislación que directamente los profesionalice, como es en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tenemos, Gustavo, ahí detalles de esta ley? ¿No? Ah, bueno, es esto que acaba de decir Marcos, bien, con detalle. ¿Te quedó alguna duda? ¿Vos que estás al día con todo? Estoy perfectamente al día. Así me gusta, Laurita. Así que me merezco un premio. Ahí está el premio. Ahí está. Ahí está. Hacemos una pausa, enseguida continuamos. Ahora... Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal.
sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Massa convocó a todos los sectores a un acuerdo a largo plazo. La Agenda 2021 del Congreso de la Nación acumula una serie de temas clave para la política ambiental de la Argentina. Nosotros tenemos un problema, no hay que enojarse con el problema, hay que buscar la solución. Claro. Es el G20, los 20 países que por distintos equilibrios sociales, económicos, es como una mini representación del mundo. DTV, el resumen. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien, aquí estamos, una nueva hora comienza, ¿te acordás? A partir de una nueva hora comienza. Otra cosa que yo Vos no me acuerdo. tampoco tenés idea. Ay, Marquitos, por favor. Pero... Basta. Bueno, me vino a la mente. No, eso, le estoy diciendo a Marcos que tendría que tener por lo menos 15 ¿Vos, años Gustavo, más. ¿te acordás? Sí, aparte, claro, cómo no. Todo, vos también, Gustavito. Sergio no, porque él era un bebé. Bueno, bueno, chicos, vamos al tema que tiene que ver
con la reunión del Consejo Económico Social. Sí. Contame un poquito. Bueno, comienza a movilizar este tema del acuerdo y el diálogo político, oficialismo y oposición, desde el Consejo Económico y Social, que preside Gustavo Vélez, que es asesor del presidente, tiene un cargo de asuntos estratégicos. Y ahí empresarios, sindicatos, distintos referentes de la sociedad civil empiezan a mover el tema de los acuerdos, puntualmente la producción, la economía. Cuando vos decís empieza a mover, y se juntan. ¿Y quiénes se juntan? Porque vos decís oposición. A ver, sindicatos, empresarios, estuvo presente el titular de la UOCRA. ¿Esto fue hoy? Sí. Bueno, ¿y quiénes fueron? A ver, Gustavo Vélez, estuvieron presentes los sindicatos, empresarios. ¿Qué empresarios? Que se vienen, no tengo la nómina puntual, pero la buscamos si querés. No, digo, lo pregunto porque en esta situación de chispazo de un lado y del otro, digo, es importante saber quién va. En principio vos hablas de oposición, no de funcionarios, sino me estás hablando de sector privado. Exacto, acá sindicatos, sector privado, algunos referentes sociales. Empiezan el tema a hacer foco en el tema de la producción, el tema de generar empleo, todas estas cuestiones que estaban enmarcadas en los 10 puntos que ha propuesto también Sergio Massa y que el presidente ha retomado y que estarán presentes seguramente en este proyecto de plan plurianual que debería llegar al Congreso de la Nación. Gustavo Vélez promete una reunión por semana de este Consejo para es importante que empiecen a mostrar quiénes van. Exacto. Sí, estaría bueno, eso ¿no? es importante para saber, porque digo, sí, está la reunión, todo, pero ¿quiénes son? O sea, empresarios y sobre que digan, todo, ¿qué avances están teniendo? ¿no? Empresarios que te digan, yo soy opositor. Entonces, empresarios, No. Algunos acompañan algunas políticas, otras, pero, pero entender eso, ¿no? Este tema del diálogo con la oposición que ha quedado enmarcado a que sea en el Congreso, y por eso este paso previo de discusión entre empresarios y sindicatos para acordar las distintas medidas que tienen que ver con producción, con empleo, que también está el tema del proyecto Puente del Empleo, de la generación de empleo. Todas estas cuestiones se están discutiendo desde el Gobierno Nacional en el Consejo Económico y Social, que es una idea que está desde el primer momento que asumió Alberto Fernández y que un poco en la pandemia se perdió, y ahora lo están moviendo nuevamente, y que de allí deberían surgir los acuerdos de la sociedad civil que después tendrán que refrendar aquí los distintos espacios políticos. A ver, ¿alguien se puede oponer a un acuerdo, digo, desde el común de la sociedad? La verdad que lo que esperamos, consenso, palabra que se usa mucho, acuerdo, palabra que se usa mucho, reunión, palabra que se usa. Ahora, el tema es decir, bueno, muy bien, ¿y cómo? ¿Quiénes? No, bueno, no lo digo por vos, digo, entender quiénes van. Porque si yo veo sentados, yo hasta ahora lo único que escucho que no voy, ni se les ocurra, una foto más no, vamos a terminar como la mesa del hambre, que en definitiva no fue. O sea, la buena intención, no tenga ninguna duda. Ahora, ¿quién? ¿Me entendés? Esa es la pregunta. ¿Entendés? ¿Quiénes van? Yo los empresarios no los conozco. Está bien. Está la foto. Bueno, vamos a sindicatos. Sindicatos, yo no sé, porque si no te lo diría. Estaba pero, el tema construcción, que es uno de los sectores más fuertes que quiere reactivar el gobierno, que apunta a reactivar el gobierno. Gerardo Martínez de la UOCRA estaba presente, de los que yo vi en las fotos que se difundieron. Y después quedará en ver qué llega concretamente aquí al Congreso, que es en donde se tiene que está la representación del pueblo, la representación de los estados en el Senado, y donde tiene que existir el diálogo político y concretarse. Acto seguido, transformar planes en empleo genuino. Genial. Perfecto. Otra excelente intención. Ahora, para que eso se pueda dar, vos tenés que llevar adelante distintos cambios en la legislación laboral para que el empresario diga contrato. Hoy no lo están haciendo. O sea, no es un tema de buenas intenciones. Es decir, bueno, a ver, ¿y qué necesitaría? Solucionar el tema de indemnizaciones, a ver qué mecanismo se puede utilizar. Hay algunos que están puestos sobre la mesa, no se pone nadie de acuerdo y dicen, no me muevo de acá. Bueno, después, aportes patronales. Vos fijate que cuando aparece el primer empleo, lo primero que se dice, y de hecho se avanzó, quitar aportes patronales, porque te estás dando cuenta que ese es un problema. Entonces, ¿por qué yo voy a contratar a alguien si no me modificás? Después, aparece el tema impositivo, chicos, inevitable. Te tiran por encima impuestos y el empresario te va a decir, yo contrato, pero ¿qué crees? Ese es uno de los puntos que reclaman fuerte los empresarios, y que hay un compromiso de una
de... A ellos quiero yo ver quiénes son los que reclaman, ¿eh? Sí. Y esa discusión sana, si se da, sana, eso es lo que me parece que el último domingo, cuando fuiste a poner la nota, querés eso, a unos y a otros. ¿Me entendés? Sí, Marcos. Sí, entiendo. Mientras no se note eso, o sea, la transformación de planes a empleo. Ahora lo que uno ve es mucho, ¿viste? Vamos por más dinero para los planes, pero después que vayan a trabajar o que digan, sí, yo quiero porque yo quiero aprender, porque dentro de esta intención también está capacitación, ¿no? Exactamente. Bueno, si te parece, repasamos un poquito. Dale, por favor. El puente al empleo. Sí. Tiene un objetivo que tienen similitudes el decreto que ya está vigente de parte del Ejecutivo Nacional y el proyecto que habían presentado aquí en la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara. Ese es un tema, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención que habiendo un proyecto de ley presentado por parte, no estamos hablando de la oposición, sino de Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, estando el Congreso en pleno funcionamiento, digamos, no estamos hablando de un Congreso que está cerrado por pandemia o por lo que fuese. Digo, estando el Congreso en funcionamiento, estamos por hacer un comparativo entre el decreto y un proyecto de ley que prácticamente son muy similares. Sí. Entonces, ¿para qué sacas un decreto? Digo, y me pregunto, ¿no estamos yendo hacia un gobierno que va a hacer uso o más uso de los decretos para gobernar? Bueno, a mí me lo dijo acá llega una a verdad. diputada oficialista de Salta, creo que era. Me dice, dada la circunstancia, como se va a quedar conformado el Congreso, vamos a gobernar por decreto. Bueno, esa es la cuestión. ¿Dónde estás vos sentada? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Porque llama la atención. Sinceramente, a mí, recién hablaban de los 116 DNU, que uno puede llegar a entender que muchos de ellos... Ya están... No, y que hubo un contexto, de pandemia, que bueno... Ponele que hay una situación excepcional que amerite, que justifique algunos, no todos, los delincuentes de los DNU. extranjeros de eso que Ahora, tiene de la pandemia. pero ¿y ahora cómo se explica que este decreto pueda ser viabilizado de esta manera? Nunca quedó claro. Y no por un proyecto de ley. No entiendo. No cuenta. Y en esto, te digo, no es que... digamos, defiende a Sergio Massa, ni mucho menos, defiendo la institución Congreso, defiendo la institución legislativa, para eso está. Eso pasa con todos los decretos y ha pasado desde la reforma del 94 para acá, que nunca queda claro hasta dónde es el límite de un ejecutivo. No, Marco, pero ya se está cruzando un límite. Ni los constitucionalistas se ponen de acuerdo. No, pero ya se está cruzando un límite, absolutamente. Es necesidad y urgencia. No, yo no sé si este es un DNU, esto es un decreto. Pero se está cruzando un límite, porque vos decís, ok, digamos, esto es un debate no saldado desde el 94, ponele. Ahora, la cantidad de decretos que hubo desde hace 2 años esta parte, más allá de la justificación de la pandemia, hoy no tiene ninguna justificación. Les hago una pregunta a ustedes, ¿saben? Yo pregunto, ustedes son los que saben. ¿Por qué el apuro ahora? Los 100 y pico, 116, ¿son cuántos? Bueno, eso ¿Por claramente se está terminando el año parlamentario y las mayorías van a cambiar fundamentalmente en el Senado, que es el que venía ratificando todos los decretos, todos los DNU. Y por necesitas que una sola de las 2 cámaras los vote afirmativamente para que el DNU ya quede válido. No necesitas que los aprueben las 2 cámaras. En este caso, todos los DNU se venían apoyando en la facilidad que tenían en el Senado del oficialismo de convocar a sesiones, conseguir el quórum y sacar los temas más complicados. En este caso va a cambiar eso. Diputados va a quedar muy parecido a como estaba, peleado, y el Senado va a dejar de tener una mayoría automática que le facilitaba mucho las cosas al oficialismo para tipo de temas. O sea, se apuran para facilitar al oficialismo. Es algo que se ve normalmente en todos los recambios legislativos. No, por eso te pregunto. Pregunto no sé, Laura, si coincidí, pero estamos bastante acostumbrados a que pasen estas cosas. Mira cómo te mira la vida. No, sí, absolutamente. El apuro tiene que ver con eso, con el recambio legislativo y el cambio de mayoría, sobre todo en el Senado, está claro. Lo que a mí sí, sinceramente, no creo que esto se agote ahora con el recambio legislativo, y es algo que yo empiezo a ver, digamos, esta cuestión de el decreto que sacaron hoy sobre la cuestión indígena, ¿no? Sobre esta cuestión de prorrogar el fin de los desalojos, ¿no? Que se suspendan los desalojos de tierras. Digo, había un montón de proyectos de ley en ese sentido, era una prórroga que ya era un vencimiento de fecha que se sabía, polémico, por cierto, polémico. Ahora, tuvieron todo el año para sacarlo, no lo hicieron, ahora apelan un DNU. Digo, ¿se viene una segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández por decreto de necesidad y urgencia? Digo, y es un tema, ¿no? Y entonces va a haber toda esta cuestión de que, ¿para qué tenemos Congreso?
Digo, eso es algo ¿para qué bancar una institución tan onerosa como es el Congreso de la Nación? Me da la impresión de que el oficialismo poco favor se está haciendo al tirarse un tiro en los pies. Me refiero al oficialismo parlamentario, ¿no? Al permitir este tipo de cosas. Cuando hay proyectos propios del oficialismo y deja que el Poder Ejecutivo los esquive o los puentee por un TNU. No tiene sentido. A ver qué decía la diputada Los Penato en el día de hoy. A ver. Tengo que decir que siguen acumulándose los fallos en la justicia en contra de la eliminación por decreto de la movilidad jubilatoria. En realidad, la suspensión por ley, que para mí es un escarnio para este Congreso, haber suspendido por ley un derecho constitucional como la movilidad jubilatoria, pero también los decretos que hoy en trámite express han intentado o se han ratificado seguramente con dictamen mayoritario, sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para convalidar una política que significó un saqueo para los jubilados de más de 100.000 millones de pesos durante el año 2020. Y esto no solamente lo decimos nosotros de la oposición, que lo dijimos en el momento que se estaba sancionando, lo dijeron los propios legisladores del oficialismo. Huelga recordar los audios que circularon en relación a que habían tenido que votar algo con lo que no estaban de acuerdo, pero bueno, de todos modos lo votaron y de todos modos perjudicaron a los jubilados en una, para mí, claramente estafa que costó 100.000 millones de pesos. Pero lo importante es que estas cosas no quedan ahí, sino que en la justicia siguen avanzando los fallos. Esta misma semana hemos recibido la noticia de que avanzó felizmente un fallo de la Cámara en Mar del Plata, de la Seguridad Social, que le reconoce a los jubilados su derecho a recibir los aumentos de la movilidad jubilatoria que estaban previstas en la ley que votamos en nuestro gobierno y que fue suspendida por este Congreso, y cuyos aumentos, aún en los sectores que se dieron de la jubilación mínima, no alcanzaron a cubrir los que les correspondía. Para hacer honor al compromiso con los adultos mayores, no solamente tenemos que aprobar esta convención, tenemos que ir rápidamente al Congreso a votar que ningún jubilado más tenga que pasar por años en la justicia litigando para recibir lo que incorrectamente le quitaron durante el año 2020 con la movilidad. Así que nosotros vamos a presentar un proyecto en ese sentido. Espero que con este mismo compromiso con los jubilados nos acompañen y nadie más tenga que pasarse años litigando para recibir lo que es suyo y lo que injustamente durante todo un año dejaron de percibir. Qué tema, el tema jubilatorio, ¿no? ¿Qué tema? Inabarcable aquí en el Congreso. No sé si les pasa a ustedes, tienen gente mayor en casa, que jubilados. Habla con tus padres de determinados temas y cuando entra el tema plata, a veces me da cosa hablar del tema, sabiendo lo que ellos perciben. Y sabiendo lo que percibe el jubilado, y vos decís, ¿viste? Vas a comer, cuánto sale una comida afuera, o vas a... ¿No te pasa con gente que percibe una jubilación? No, es un horror. Decir, sobre todo, digamos... decir, pero por ahí yo le estoy, ¿viste? Da cifra, nada, ¿cuánto pagás para llenar el tanque de nafta, por ejemplo? Y ellos, el número de lo que cobran, y son unos tanques de nafta. ¿Me entendés? Es tremendo, es una vergüenza. Y aparte de la plata que apostamos, que pongamos nosotros hoy, para que se jubile, para que cobre tu adulto mayor. Sí. ¿Entendés lo que digo? No, absolutamente. Y eternamente es así. No, lo peor es que muchas veces cuando vos, creo lo planteaba también Los Penato, ¿no? La cuestión es cuando vos considerás que es absolutamente injusto o está mal litigado tu haber jubilatorio, vas a justamente a recurrís a la justicia y el Estado muchas veces apela, con lo cual los trámites se hacen extremadamente largos. Es que eso lo hacen a propósito, ganan tiempo, total el viejo se muere, hay que decirlo así, porque es así. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que el grueso de los jubilados cobra la mínima. Sí. Es decir, que hay como una lógica por parte de los oficialismos, porque acá no hay que hablar ni del oficialismo actual. Pasa en los gobiernos de la misma historia. Exactamente. La jubilación de reparto discrecionalmente a la que a mí se me antoja con la plata tuya. Exactamente. Ese es el problema clave. Y es más, en una perdóname que tomo un poco de tiempo porque esto es para estar semanas discutiendo el tema. Sí. Y aparte son temas de sentido común. Sí. Si tenés cada vez
una economía informal que sigue subiendo. O sea, cada vez menos empleados en relación de dependencia que son aportantes de el haber jubilatorio. Sí. ¿No? Vos, tu aporte jubilatorio. Del otro lado tenés cada vez más jubilados. Los que se jubilaron y los que suman que se jubilen antes, por esto, por el otro, los merece, qué sé yo. Bueno, ¿y de dónde sale la plata que falta acá? Claro. Nada, la torta se achica la porción. Y esto es lo que pasa. Entonces nunca va a cerrar, Laura. No va a cerrar nunca. Y aparte se achata la pirámide porque los aumentos se dan en mayor cantidad a la base más gruesa de la pirámide, que son los que cobran el haber mínimo. Sí. Y los haberes, digamos, los que cobran un poco más, habitualmente terminan percibiendo menor proporcionalmente en la escala, claro. en la escala de las subas jubilatorias. Que Entonces, merecen cobrar más. No hablo de los casos extremos públicos conocidos, no estoy hablando de eso, claro, por la duda. Estoy hablando de aquellos que en edad activa aportaron más, y es más, a veces aportás doble, relación de dependencia y responsable inscrito, o sea que pagás 2 veces la jubilación y obvio que mañana cobres más, ¿entendés? Pero sabemos lo que pasa, así que te entiendo perfectamente. Y lo peor es que los que estamos en edad activa ya sabemos que cuando nos toque ese momento va a ser peor al momento actual. Porque nada hace pensar que esto consiga solucionarse. Para que saludo, vamos a la provincia de Buenos Aires, a ver, vamos. El diputado Javier Campos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? Me parece que está muteado, porque no lo estoy escuchando. A ver, debe estar muteado. A ver. Ahí está. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas no sé si escuchaba la charla que tuvimos recién previo a saludarlo, ¿no? Pero es sentido común puro, Javier. Sí, escuché un poquito el final nomás, así que sé que estaban hablando digamos, del tema previsional, pero... Del tema previsional, a ver, el jubilado cobra poco, lo sabemos, no alcanza, poder adquisitivo deteriorado en Argentina por nuestra moneda, ya lo sabemos. Ahora, si tenemos cada vez menos aportantes, porque la economía informal sube, los dos extremos se van separando, diputado Campos. Sí, completamente. Y digamos, no solamente eso, sino cada vez al gobierno no se le cae ninguna idea que no sea dar más derechos y más derechos y más derechos contra una caja cada vez más exhausta. O sea que en el fondo lo que está haciendo es, digamos, dividiendo entre más gente una cifra que se va achicando, ¿no? Entonces de alguna manera está traicionando la promesa del aporte que hizo digamos, el aportante durante toda su vida, ¿no? Yo creo que esto lo han estudiado todos los actuarios, estamos muy mal, y creo que nos quedan 2-3 años todavía, 4 a lo más, en donde hay todavía la subvención del efecto poblacional, de tener más por la edad de los aportantes, pero digamos ya en 3 o 4 años esto se revierte, o sea que vamos a estar mucho peor que hoy en la relación aportante y digamos, y receptor, bueno, y ¿no? cuénteme, ya que usted está en el tema presupuesto, etcétera, ¿esa ecuación no se da en la economía en general en Argentina? ¿Somos cada vez menos los que aportamos y cada vez más los que reciben derechos de ese aporte? ¿Sin generar y sin aportar? Bueno, somos cada vez más, eso sí, no, yo lo que digo es que centrándonos nada más que en el aspecto previsional. Entendí. Pasa es que, claro, en cuanto a quiénes pagan aportes hoy y quiénes pagan impuestos y qué parte de la población recibe asistencia del Estado, obviamente que es una relación completamente ridícula. Bueno. Digamos, es muy chico el universo de trabajadores registrados en función de todo lo que es la ayuda social, ¿no? Así que, pero bueno, esto empezó en el 2001 como un parche. Se convirtió en un vendaje, después se convirtió en una muleta y hoy estamos en terapia intensiva, no nos podemos mover, ¿no? O sea, es realmente el peso de el sistema ha colapsado. Yo creo que ya no, digamos, creo que cualquier gobierno nuevo, porque yo creo que no lo va a hacer, tiene que encarar una reforma sustantiva y yo diría casi copernicana, ¿no?, del sistema económico argentino. Ahora, para entender que estamos en terapia intensiva, tenés que reconocerlo.
ya tenés el tubo de oxígeno, tenés suero, tenés todo y parece que qué buena salud que tengo, estoy fenomenal. A mí me impresionó mucho, Eduardo, ahí hablé ayer en la comisión, lo dije en la comisión de presupuesto, que yo repasando mis participaciones en la Cámara, yo decía, bueno, pero venimos hablando de la deuda y de esto desde el año pasado, cuando empezaron con todo el tema que sabíamos que iba a ser una bola de un tsunami de pesos y que esto iba a generar aumento de precios y caída del salario real y etcétera, etcétera. Y bueno, lo busqué. 4 de agosto del 2020, 4 de agosto de 2020, hace 15 meses. Veníamos diciendo que el presupuesto que estábamos aprobando, el aumento presupuestario, fue cuando se aumentó el presupuesto, iba a generar un déficit solo el año pasado de $50.000 millones, 42.000, 45.000 millones de dólares, solo el año pasado. Ayer, el lunes, prendo la televisión y lo veo a nuestro querido Pañi diciendo que le parece muy interesante que el aumento de deuda que está teniendo el gobierno actual. La verdad que es impresionante. O sea, alertamos del tema hace 15 meses, nadie dice nada. El ápero Macri es que el gobierno de Juntos por el Cambio era endeudador, y este gobierno se está endeudando al doble del ritmo del gobierno anterior. Estamos realmente muy mal los argentinos, ¿no? Lo digo metiéndonos todos adentro de la bolsa, ¿no? Claro, y entender que tomar deuda no es solo de un organismo multilateral de crédito, emitir también es deuda futuro. Por supuesto. Y además, interna. Esta razón que dicen que no, pero pesos no son dólares. Sí, pesos no son dólares, pero casi el 60% de la deuda está emitida o con dólar link, o sea que es como dólares, o bajo, como se llama, con actualización del SER, con lo cual o vas a romper todos los contratos como Argentina a veces hace, dice, bueno, yo te iba a pagar esto, pero no te lo pago igual. O es exactamente, o es casi igual que los dólares, digamos, ¿no? No veo mucha ventaja, la verdad. Pero bueno. Diputado Campos, ¿cómo le va? Laura Sarra lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué dice, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. No, justamente yo ayer estuve por la Comisión de Presupuesto, lo pude ver ahí a usted sentadito, trabajando en la comisión. Y quería preguntarle justamente del paquete, porque se trataron un montón de proyectos, algunos que Juntos por el Cambio no firmó, y quería justamente preguntarle cuáles son esas iniciativas que no aprobaron desde Juntos por el Cambio y por qué. Hubo, tengo entendido, algunas iniciativas, por cierto, polémicas, pero quería escucharlo de usted. ¿Cómo lo vio? No, a ver, básicamente a mí, está el tema de la regularización de tierras, de la prórroga, ¿no? del tema de los pueblos originarios de la tierra, los reclamos sobre las tierras, que la verdad que es ya no se puede más, porque se viene prorrogando, y esto ha dado un montón ha dado tierra fértil a un montón de abusos por parte de pseudo pueblos originarios que están realmente haciéndole la vida imposible a la gente que trabaja a los chacareros, etcétera, que están trabajando en las tierras del sur. Digamos, y lo llamativo es que es una ley de 2006 que se viene prorrogando desde ese entonces y que no se termina de hacer el censo de la cantidad de comunidades. Claro, pero Laura, ¿qué es lo perverso acá? Lo perverso, ¿qué es? Lo que pasa es que, claro, Argentina vive preso, el gobierno argentino y yo diría, el discurso argentino vive preso de lo teóricamente, políticamente correcto. Entonces, ¿qué pasa? Se dicta una ley con buen criterio, dice, bueno, en el 2006, ¿qué dice? Saquemos una foto. Aquel que no reclamó nada hasta este momento no tiene nada que reclamar. Y a partir del 2006 en adelante nos damos 4 años para hacer un censo y ver si los que están reclamando son pueblos originarios, si están ocupando la tierra bien, de dónde venía la tierra, etcétera. Muy bien. Ahora, y mientras tanto no se los desaloja. Y una cosa más. Suspendía las ejecuciones. Claro, tal cual, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si vos lo haces por 4 años, todo bien. Ahora, si lo haces por 15, sí, claro, es gratis usurpar una tierra porque vos sabés que no te van a poder sacar de ahí. Entonces, el Estado ha fomentado, por acción directa o indirecta, o por acción o omisión, realmente una cosa que vulnera los derechos de los demás ciudadanos. Realmente es
es terrible, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos por ahí, por ejemplo, es una de las cosas que fuimos con un dictamen de minoría de Gustavo Mena, que realmente recoge el tema de fondo, o sea, la protección de los que están reclamando bien esas tierras, y protege a los dueños actuales, en el sentido de que les permite ser representados en un juicio, les obliga a que sean oídos por los juzgados y por las autoridades. Yo creo que nivela la cancha mucho. Esa fue una de las cosas, ¿no? Bueno, después se tocó el tema del VIH y etcétera, que bueno, todo el mundo, por supuesto, sensible con el tema, pero de nuevo, son todos regímenes a favor del tema previsional, ¿no? Entonces, en contra digamos, de lo que es la caja de previsión. Decir que, y bueno, y ahí hay una discusión un poco interna también. No estamos todos, porque, digamos, obviamente son temas muy sensibles que cuesta decir que no. Pero bueno, ahí estamos discutiéndolo a ver cuál va a ser la posición final. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. El otro tema importante es la ley de envase. Creo que también generó una discusión fuerte de parte de ustedes en la comisión. ¿Qué opinan sobre ese proyecto? Yo diría que casi es para decir cerrá y vamos, ¿no? Y vayámonos, porque es en este momento, realmente, en este momento, aplicar un impuesto del 3% sobre todos los envases argentinos, que va a producir en un momento de inflación galopante, de caída de ingreso real terrible. Cualquiera de ustedes que está yendo al supermercado, yo voy al supermercado, me asusto, realmente me asusto. Y veo a la gente enfrente de las góndolas haciendo sudoku directamente. Están viendo, a ver, bajo este producto, subo este tiene promoción, no. A ver si nos puede explicar qué es esto, qué es esta tasa que crea el proyecto, cómo se aplicaría. No, están queriendo crear una tasa de 3% sobre los envases para fondear un fondo de reciclaje que va a estar en manos del señor Cabandier, no sé, de algunas cooperativas, etcétera, que van a reciclar estos envases, plásticos, etcétera, para que no lleguen a hacer Ahora, mal Javier, quería preguntarte lo siguiente, porque vos sabés que cuando este tema se presentó en la Cámara de Diputados, yo puse justamente la lupa en la cuestión de la tasa, y cuando tuve la oportunidad, creo, acá también en Diputados TV, de hablar con el presidente de la comisión, con Leonardo Grosso, yo le pregunté concretamente sobre esta tasa, porque tengo entendido que el proyecto de ley lo que establece es que, bueno, aquellas empresas que establezcan su propia sistema de gestión de envases, porque acá el trasfondo de todo esto es de qué manera, y esto es una cuestión que creo que estamos de acuerdo todos, de qué manera aminorar, atemperar el impacto ambiental que hoy tienen los envases que son contaminantes, ¿no es cierto? O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer. El proyecto de ley del Ejecutivo propone, digamos, una suerte de gestión de envases para que las empresas puedan, de alguna manera, hacerse responsables también de el destino final de los envases, ¿no? Para evitar justamente la degradación ambiental. Ahora, por lo que me explicaron y lo que explicó Grosso aquí en Diputados TV, es que aquellas empresas que establezcan algún sistema de gestión de envases, no va a ser esa tasa del 3%. Puede ser una tasa muchísimo menor. O sea que va a ser una graduación de la tasa. Da la impresión de que acá se dice, no, se quiere aplicar una tasa del 3%, lo cual es cierto, hay una tasa hasta, pero que no, me parece que lo que hay que explicar también es que va a haber una graduación de acuerdo al compromiso que también muestran las empresas a la hora de involucrarse en la gestión de los envases, ¿no? Me parece que también hay una responsabilidad o debería haber un compromiso de las empresas por ese lado. Laura, pero sí. Perfecto. Todos queremos un mundo más limpio, por supuesto, sí. Y estamos de acuerdo con que sobre todo el tema de plástico es crítico y creo que el mundo va hacia resolver el tema del plástico a través de plásticos biodegradables, etcétera, que ya están relativamente cerca en los desarrollos. Pero a tu pregunta con respecto a la tasa, así sea del 3% o bajando en función de lo que la empresa haga,
Sí. Quien va a pagar la tasa, sea del 0,5 final o del 3, va a ser el consumidor. Porque final. la empresa lo que va a decir, muy bien, mi margen es este, y no me voy a comer el margen porque el señor Grosso me venga a poner a mí un 2% más porque no reciclo. Entonces voy a aumentar el precio. Entonces lo vas a pagar vos, yo y el señor de la esquina. Que por ahí no lo puede pagar. Que ya está completamente exhausto, no lo puede pagar. Entonces, muy linda la iniciativa. Es la típica cosa que tiene un muy buen fondo y un muy buen objetivo, pero que está errando en la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo porque va a recaer sobre uno la mira el inflación. mundo, uno observa el mundo, esto no es nuevo, el mundo ya lo está muy adelantado. Esto es economía circular, donde produzco con un material, se consume, se recoge, se recicla, sigo consumiendo, etcétera, o fabricando. La basura es plata. La basura es dinero. En vez de invertir, yo tengo que generar dinero para el municipio, para la provincia o para la nación. Yo no tengo por qué aplicarle nada a nadie si esto es negocio en definitiva. Si se hace bien, un municipio lo puede tercerizar en una compañía donde quiera, termina haciendo dinero, no tiene nada que invertir, tiene que obtener una ganancia. ¿O me equivoco, Javier? No, yo coincido con eso. Hay muchísimo, y de nuevo, se está avanzando muchísimo. El mundo ha poluido muchísimo, pero también se está avanzando mucho en la solución de eso. Ahora, yo creo que el fondo de la cuestión acá es que si uno quiere tener un mundo más limpio, lo que tiene que hacer es invertir en educación y invertir en campañas de bien público que así lo hagan. Entonces, realmente, la gente va a dejar de fumar o deja de fumar el que puede y sobre todo al que le decís, mire, usted le va a traer todos estos problemas, etcétera. Y eso ya está pasando. O sea, la gente, las generaciones jóvenes, los chicos más jóvenes, son muy conscientes del tema ambiental. Y van a exigir un montón de cosas, y ya lo están exigiendo, que las empresas están obligadas a adecuarse. Entonces, yo le diría al señor Grosso, le diría a Cabandía, etcétera, bueno, si vos querés que realmente nuestro ecosistema esté mejor, gastá realmente en normas en campañas de concientización pública. Es decir, el envase de plástico tiene que estar así, cualquiera que lo tiran plástico, la gente consume. Yo voy a comprar, ya la bolsa, por ejemplo, de plástico no la acepto. Pero hasta hace 6 meses la aceptaba. Ahora, yo le hago una pregunta. En el municipio que quiera del Gran Buenos Aires, usted en su casa, los chicos, tu señora, yo, la nona, todos hacemos el plástico acá, el vidrio allá, lo orgánico acá, todo perfecto. Lo sacamos a la vereda como corresponde, ¿no? En distintos. Viene el camioncito y mete todo en el mismo camión y después va toda la misma pila. Entonces, y no me digan que no, los municipios lo hacen. Mentira, uno lo debe hacer, dos. Por eso. Entonces, la familia está educada y está. Los pibes, usted lo dice muy bien, ya nos están llevando ellos a nosotros a ser cuidadosos del medio ambiente. Ahora, hay un tema municipal que. Bien, gracias. Pero por supuesto, entonces en vez del Estado, y esto es una muestra de lo que nos pasa en general, en vez del Estado ponerse a hacer lo difícil, ¿qué es lo difícil? Administrar un vertedero realmente bien, que tenga separación de las cosas biodegradables de las otras, que darle disposición final a las cosas que estén, o si van a estar bajo tierra, estén bien hechas, que no contamine las napas, que no haya filtraciones, miles de cosas de ese tipo. Bueno, nada de eso, que es un trabajo aburridísimo, al Estado y a nuestros queridos administradores les interesa. ¿Qué es lo que les interesa? Una caja nueva que van a crear con esta tasa para repartir entre grupos de cooperativas afines al gobierno, que va a ser una cajita feliz, que va a generar más votos para el gobierno de turno, en este caso para el gobierno del Frente de Todos. Ese es el objetivo de fondo. No hay un objetivo de limpieza del medio ambiente final, por lo mismo que acabas de decir, Eduardo, vos, porque de última vas a penar a la empresa, supongamos que la empresa no lo haga, va a pagar, el plástico se genera, llega a la góndola, lo compran, llega a la bolsa de basura y llega sin estar discriminada a un depósito final. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tema presupuesto, ¿en qué situación estamos? ¿Dónde estamos ahí con el tema? No es el que se discute dentro, empecemos dentro del oficialismo, ¿no? Se pongan de acuerdo a ver qué se hace con las tarifas, qué se hace con el Fondo Monetario, tarifas en relación a los subsidios. ¿Cómo lo ve usted, Javier, estando allí en la comisión?
el proyecto, lo que mandaron evidentemente es letra muerta, y yo creo que hoy están discutiendo entre ellos a ver quién tiene más poder sobre esto, ¿no? Si el señor Máximo Kirchner y la señora Cristina Kirchner y la Cámpora y algunos otros contra los gobernadores y Alberto Fernández, etcétera, y el Fondo Monetario, el señor Guzmán, ahí en el medio, haciendo un equilibrio. A ver, yo creo que ya, lamentablemente, la manta no solo es corta, sino que ya estamos destapados, digamos. Ya no tenemos capacidad de endeudarnos afuera del país, no hemos usado toda la capacidad de endeudamiento interna que teníamos. Miren, les quiero dar una mala noticia. El otro día tuve una reunión ayer a la tarde con gente que trabaja en el mercado financiero, que trabaja fondos, etcétera, y ya están empezando a desconfiar del peso, no del dólar. O sea, ¿qué quiero decir del dólar? Perdón. No de que vaya a pasar algo con el dólar, sino del peso. ¿Qué quiero decir con el peso? De que las LELIQs no sean honradas, de que haya... O sea, Javier, es terrible. ¿por qué? ¿Usted se tiene que ahorrar? ¿En qué ahorra? ¿Qué protege su dinero? En dólares. Ya nosotros no creemos en el peso. No, pero se está refiriendo a la cuestión de las LELIQs, el tema de pagar la pero era algo que iba a ocurrir, lamentablemente, en algún momento. Ya la bola de LELIQs es tan grande que ya los que las poseen dicen, che, ¿qué onda con esto? ¿Y qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar, diputado Campos, de no honrar esas deudas? Muchas veces el plan, y pasó el plan Bonex, por ejemplo, con Herman González, ¿se acuerdan? Que como no podían pagar esas deudas, entregaron un bono. Y buenas noches, y arreglate. Lo cual, generaría un problema interno tremendo, porque obviamente deprime la economía, porque vos todo el capital de todas las empresas y el capital personal de los argentinos está ahí. Entonces es como que vos le sacás 5 litros de sangre de golpe a un paciente, ¿no? ¿Y esos referentes suyos qué dicen? ¿Cómo se posicionan? ¿Qué están haciendo ante esta situación de no están confianza? Mirándolo, están todos en la punta del banco, están viendo en la punta del banco de la silla, no del banco donde... Entiendo. Están en la punta de la silla viendo a ver señales muy finitas del gobierno. Entonces yo realmente abogo y lo que podamos hacer para que el gobierno sea muy, muy, muy responsable. Estamos con la marcha muy corta, demasiado corta ya no es es un momento que ya lo veníamos hablando, como le vengo diciendo, en agosto del 2020 ya decíamos que esta deuda se estaba creando, se creó. Este tsunami de pesos iba a generar este tema, ya lo generó. Bueno, ahora lo tenemos, el plato está servido enfrente nuestro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El diputado... Y el gobierno tiene que desarmar una bomba que le toca a ellos y ojalá sean tengamos el mejor técnico en el tema, ¿no? Diputado, ¿y el tema del plan plurianual puede contener esta situación? ¿Puede ofrecer una solución sobre esto? ¿Y en qué posición están en la oposición para discutir este tipo de temas? Yo creo que el plan plurianual es clave porque de nuevo, nada que vos hagas hoy va a tener un impacto. Lo que vos podés decir, vayamos a una analogía, es como que vos decís, bueno, yo soy un alcohólico. Bueno, nada de lo que hagas hoy va a tener un impacto, porque si vos decís, bueno, yo dejo de tomar, te van a mirar como diciendo, sí, pero dentro de media hora vas a tomar. Entonces, lo que realmente tiene que ver, no, mirá, yo me mudé, me alejé de mis amigos que van al bar, estoy yendo a Alcohólicos Anónimos, estoy en manos de un experto en adicciones que me está haciendo esto, estoy haciendo deporte que antes no hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un plan plurianual. Y ahí la gente te puede empezar a creer. Así que yo creo que hoy está todo en manos del futuro, porque ya el hoy es muy malo. Entonces, hay que vender futuro. Entonces, el gobierno va a tener que vender futuro. Y para vender futuro, tiene que hacer casi lo contrario que yo escuché en la plaza ayer, digamos. No, es casi exactamente lo contrario. No enojarse con la oposición, no hacer un análisis de la realidad equivocado, así que ganaste cuando en realidad perdiste, dejar de atacar, ponerte humilde, decir, bueno, yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es decir, miren, la verdad,
generé un tsunami de pesos, no supe qué hacer, vino la pandemia, la verdad que tenía un miedo bárbaro, tenía miedo que se me muera toda la gente, es un desastre, me habré equivocado o no, pero bueno, ahora ya está el problema. Ahora tengo que parar de tomar alcohol, ya está, ya se acabó. Y bueno, y convencer a la sociedad, pero tiene que cambiar tanto ellos, que yo veo hoy lo veo poco probable, la verdad con un dolor terrible, ¿no? Ahora, perdón, no quiero revivir la pregunta con respecto a la oposición. Yo creo que la oposición tiene que acompañar cualquier plan serio que se someta en el Congreso al voto, y tiene que acompañar con su voto cualquier plan serio plurianual. Yo creo que es lo que hay que hacer. Ahora, ir a sentarse a una mesa, hablar de qué... No, a ver, vos estás en comando, decime cuál es tu realidad, vos tenés los números, vos sabés qué es lo que pasa, presentame un plan. Vos estás negociando con el Fondo Monetario, presentame un plan. Y ese plan sí no tiene que ser coyuntural, tiene que ceder el mandato de ellos, ¿no? Ahora, se está llevando adelante esta serie de reuniones del Consejo Económico y Social. ¿Usted sabe quiénes van a esas reuniones? ¿Conoce quiénes son? No, la verdad que no, Eduardo, no estoy al tanto de quiénes van. No. Porque es un tema importante, digo, ya que se convoca. Estamos todos igual. O sea, es importante difundir a ver quiénes son los que se sientan a esas mesas, a decir, bueno, sean privados o no, o funcionarios, etcétera. Pero ¿es parte de esto que estamos hablando, Javier? Es decir, de esta etapa de intención de diálogo, etcétera. Sí, pero el gobierno, la verdad que hace muy difícil creer en ellos. La verdad que hacen todo lo posible por restarse credibilidad. O sea, cuando uno analiza todo lo que han hecho, o sea, cuando analiza lo que hicieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por WhatsApp, 5 minutos antes de una reunión, le dicen te voy a sacar 1,5 puntos de participación. O sea, es terrible. O sea, es un gobierno que tiene que realmente girar 180 grados en el lado de la confianza. Tiene que hacer un esfuerzo para decir, bueno, me equivoqué, cambié. Es muy fuerte lo que tiene que hacer. Así que bueno, espero que lo hagan, ¿no? Pero la verdad que no está pintando bien, ¿no? Hoy escuchaba en estas últimas horas a la calle Pou mirando Uruguay, digo para tomar referentes de la región. Es más, si quiere tomemos Paraguay también, que tiene 1 o 2 impuestos, no más que eso, etcétera, con inflación del 2-3% anual. Estados Unidos, ahí preocupada la población porque se fue después de 30 años la inflación anual al 6,3, 6,4% anual. Digo, qué distinto a todo eso que estamos, ¿no? Por eso entiendo lo que usted dice, ya no tenemos ni la sábana, no es corta, ni la sábana tenemos. Pero, Eduardo, yo voy a poner un ejemplo nomás para ver lo alejados de la administración que somos los argentinos. La administración política, que es lo que yo creo que hay que cambiar en este país, porque no tenemos un problema económico, tenemos un problema de administración política. Los políticos les gusta hablar y gastar, pero no les gusta decir que no ni administrar. Eso es así. Entonces, esto es como que yo lo nombre a cualquiera, a administrar cualquier cosa, una empresa, un kiosco, lo que sea, decir, y a la persona esa lo único que le importa es gastar y no quiere decir que no quiero decirle que no a nadie. Entonces, claro, es imposible que la cosa funcione. Ahora, un ejemplo concreto. Argentina, en el 2013, después, 2012-2013, entregó 3,5 millones de jubilaciones sin aportes. 3,5 millones de jubilaciones sin aportes. O sea, eso equivale a que Argentina un día se dio vuelta, los argentinos, fueron a Colonia, a Uruguay, llamaron a todos los uruguayos y le dijeron, señores, a partir de hoy, ¿ustedes cuántos son? ¿3,200,000? Bueno, les vamos a dar 25.000 pesos por mes. Porque es justo, porque ustedes formaban parte del virreinato, no sé qué cuerno, y entonces ahora los uruguayos nunca aportaron nada. Esta gente que por ahí en justicia merece algún tipo de reparación porque estaban en negro, que está bien eso, pero no habían aportado. Entonces hay un problema técnico. Alemania, cuando absorbe a Alemania del Este, lo discutieron enormemente porque tenía un costo fiscal enorme. Y hicieron un plan, y ese plan les llevaba 12 a 15 años, poder asimilar a Alemania del Este. Bueno, si nosotros queríamos dar 3,5 millones de jubilaciones sin aporte, tendríamos que haber estudiado el mismo plan
que hizo Alemania para absorber a la gente que en justicia, por ser alemanes, merecían ganar más de lo que ganaban. Bueno, nosotros no lo hacemos. Viene la señora Cristina Kirchner y dice, es justo porque no sé qué, y van las 3,5 millones de jubilaciones sin aportes y la plata no está. Eso significó 12.000 millones de dólares de déficit por año adicionales. Bueno, con este tipo de decisiones no hay Argentina que pueda ser viable. Bueno, un ciudadano desde el llano puede decir, bueno, ahí nosotros votamos el domingo, ahora miramos no solo al oficialismo, sino también a la oposición. Entonces, por supuesto, crédito ya no hay. Bueno, yo creo que crédito, digo, en relación a esperanza con lo que viene de acción política, y la gente está esperando, los mira, Javier. Usted dice los políticos, bueno, pero parece Milei, dice los políticos, la casta. Usted también lo es, ¿no? Usted también. Claro, si no parece que son nosotros. Bueno, nosotros, claro. Sí. No. Yo lo que digo con los políticos me refiero a los políticos administradores. Ajá. Políticos administradores quiere decir los que tienen firma sobre el gasto. Los que tienen firma sobre el gasto lo hablamos hace un tiempo con ustedes, más o menos son unas 400 personas en el país. Son los intendentes, los gobernadores y el presidente. Son los que del 100% de los impuestos, ellos asignan el gasto. Y lo pueden asignar contratando personal, aumentando el gasto, se les puede ir en corrupción, tomando decisiones como las que acabé de decir de las jubilaciones sin aportes. Bueno, esa gente, ese político administrador, viene administrando con los pies la Argentina desde 1983 a la fecha, por no decir para atrás, ¿no? Es así, perdió la administración en este país. Y lo que hablamos el otro día, no hay premios políticos a la buena administración. Los premios a políticos están puestos a la mala administración, a contratar gente, a gastar de más, a dar subvenciones. Entonces, hasta que no cambiemos la matriz del premio político, no va a cambiar. Y esto lo hicieron otros países, lo hizo Australia, lo hizo Nueva Zelanda, que tuvieron momentos complicadísimos como los nuestros y se dieron cuenta que no podían seguir administrándose igual. Sí, el problema también, Javier, tiene que ver con que, a diferencia de lo que sucede en otros países, el cuerpo administrativo del Estado habitualmente, y sobre todo me estoy refiriendo a los cuerpos a nivel de direcciones o subsecretarías o secretarías, son cuerpos estables, digamos, son elencos estables que perduran a lo largo de las gestiones y por lo tanto ya hay un savoir-faire de cómo se maneja la administración y, digamos, exceden los favoritismos de los gobiernos de turno, digamos, ¿no? Eso es lo que no tenemos en nuestro país, que cada vez que asume un nuevo gobierno, lo que pasa cambia los ministerios, cambia todo el sistema gubernamental en cuanto a la toma de decisiones, las personas que tienen que ocupar esas áreas, y es ahí donde, bueno, cada uno hace trata de llevar agua a su propio molino, ¿no? Laura, pero vos fíjate, repasando la historia corta pasada, ¿cuándo Argentina volaba económicamente? ¿Cuándo era, mirá, vamos para adelante, etcétera? En la década del 90, sobre todo al principio de la década del 90, ¿qué es lo que pasó? Menem dijo, basta, ramal que cierra, esto aerolínea no va, esto se tiene que privatizar, sacó, la gente se podía retiros anticipados en el Estado, sobre todo en YPF, que tenía como no sé cuántos cientos de miles de empleados, bajó como 30.000, etcétera, etcétera, y entonces el argentino empezó a crear, dijo, y por supuesto la convertibilidad. Otro momento, después de Duhalde, con Néstor Kirchner, cuando se licuó el gasto del Estado por efecto, digamos, de la devaluación enorme y la salida de la convertibilidad. Lo mismo, tuvimos 5 años en donde el PBI volaba. Entonces, la pregunta es, si está claro de que el tema es que tenemos que dejar de comer y no podemos seguir yendo a la heladera todo el día o al bar, digamos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos pasa que no lo hacemos? Que solamente lo podemos hacer en contadas ocasiones muy chiquititas y que demuestran tener un efecto expansivo impresionante sobre la economía argentina.
Ahí está la grieta, Campos. Lo que opinan así, lo que opinan del otro lado, no, hay que redistribuir y vos que tenés más le doy al resto. Y ahí está la grieta, parte de la grieta. Lo tengo que dejar porque tenemos que seguir. Sí, dígame. Bueno, pero esa, respóndalo rápido. Gracias, ¿Pero esa qué decía? No, lo que digo es que es así, lo que pasa es que ya no queda que redistribuir. Entonces yo creo que es un muy buen momento para que esa grieta se cierre, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Valía la pena esa última, sí, para entender un poquito de esto. Bueno, en el mientras tanto, ¿ahí te vas de vacaciones? ¿En verano decís? Sí, vacaciones. Sí, estoy pensando. Estamos analizando. Ahorita sí, también. Ahí más vale. Más vale. Bueno, ya hay cruceros que están llegando y esto está bueno, tiene que ver el mundo después de la pandemia. Mira, vos observás Europa, dice, mirá la cantidad de gente que sale dentro de los mismos países, salvo ahora, sabemos lo que ocurrió, pero una vez que salieron de la pandemia, inmediatamente la gente empezó a salir. Bueno, algo similar, por suerte, y esperemos que no tengamos que volver a ninguna situación de cierre, pero se están dando distintos movimientos turísticos, como es el caso de los cruceros. Mira, tengo por acá información de la cantidad. Acá está. A ver, acá está. 30.000 turistas para la temporada 21-22. Ahí vemos algunas imágenes. ¿Saliste de crucero una vez? Sí. Una vez. ¿Saliste? Una vez sola. A mí me aburre poderosamente. Sí, no me gustan para nada. No. Pero bueno, los pasajeros vuelven a desembarcar en los puertos argentinos. Viste que desembarcan acá en Buenos Aires, algunos en la zona sur, etc. Digo, esa no es la parte divertida del crucero, de ir bajando en los puertos. En ciudades. Sí. No, son muy cortitos. Es muy divertido. Pasa que depende, hay gente que le gusta y otros que no. Pero no digo que no sea, hay gente que lo pasa bomba y comés, te divertís, etcétera. De a poco los pasajeros, esta es la noticia, ¿no? Vuelven a desembarcar en los puertos argentinos después de casi 2 años de fronteras cerradas. Crece la expectativa de una normalización en el sector del turismo. Industria sin chimeneas. Ahí está, la industria sin chimeneas, en que genera cantidad de puestos de trabajo. Cantidad, no es solo el hotelero, el que tiene un restaurante, pero después tenés los guías turísticos, los agentes de viaje, la gente que lleva adelante distintos shows. Bueno, el turismo bienvenido sea, y ahí está. Se espera que lleguen más de 30.000, y estos vienen todos con dólares, Esto viene con dólares, cabeza grande. Hay que estar ahí en el puerto. O cabeza chica. ¿Vos te imaginás que empiecen los turistas, vengan y dicen, no, y vos acá, no, cabeza chica no quiero? ¿Cómo te van a decir, no, van a tener que ir al banco y cambiarlo? ¿Entendés? Y sí, sabías que está ese problema, ¿no? No sé. El dólar, tenés el dólar, el billete, cabeza grande o cabeza chica de Franklin. ¿Sabías eso? No? Son distintos. Bueno, no es que son distintos. Uno tiene nueva denominación y otro. Vale lo mismo en Estados Unidos. En Argentina encontraron la vuelta de decir, no, tiene más valor el de cabeza grande que el otro. Entonces, ¿pero por qué motivo tiene más valor? Porque son más viejos que los otros. Para coleccionar. Claro, porque son más nuevos, no para coleccionar, para uso. Pero dice que tiene más valor, porque estos son nuevos, ¿no? Y no los van a querer, no me los van a... ¿Viste? Y es toda una historia financiera de cuevas que sirve. Después hay coleccionistas que según el número... No, pero coleccionistas, eso es otra cosa. Esa es la obra de arte que compró Constantini. ¿Viste? Ahí para el Malva compró una obra de arte, no sé cuántos miles, o no sé, un par de millones de dólares. Hay gente que le sobra, bueno, un negocio, ¿qué va a ser? Sí, bueno, ¿qué dice Gustavo? ¿Nos tenemos que ir? Vamos a hacer un repaso de hoy, ¿puede ser? De lo que ocurrió hoy en distintas comisiones. Tuvimos muy temprano trámite legislativo, la bicameral que dictamina los DNU del Gobierno Nacional, tempranito, rechazo de la oposición que se levantó y se fue de la reunión para no convalidar el tratamiento de más de 100 DNUs de los últimos 2 años de gobierno del Frente de Todos. Y por la tarde también comisión de Relaciones Exteriores y Cultos con diversos convenios que habían enviado Cancillería que fueron ratificados. Alguna peleita por el tema previsional, como contamos al principio, pero que en concreto en los temas hubo acuerdo. Bueno, en definitiva eso es lo que estaba buscando acá, un tema de lo que te contaba recién, pero no lo encontré, no importa. Ya te lo voy a contar mañana. ¿Cuándo nos volvemos a ver? La semana que viene. Sí. La semana que viene te cuento el tema de los dólares y todo. ¿Está bien? Te gustó, Te gustó, muy bien. No, pero hay que seguirlo. Mira, te cuento, tengo un minuto, Gustavo, un minuto, mira. Y esto es real, pasó acá en Buenos Aires.
él vende una casa, un departamento, y vos lo comprás. Y yo soy la inmobiliaria. Esto pasó. Bueno, muy bien. Nos encontramos los tres. ¿Cómo? Nos encontramos los tres. No, vos lo vendías. Vamos a la escribanía, yo la inmobiliaria, digo, qué negocio que hice, espectacular. Viene la compradora, ¿no? Trae el maletín, esto ocurrió. Abre el maletín, todos los dólares. Perfecto, pesos, billete, porque quería el señor Marcos. Cuando ve Marcos los billetes, que eran a cabeza chica, dijo, no, yo sin una cabeza grande, no. Y pero me dice, ya los traje del banco. Pero yo busco los otros. Se cayó la operación. No. Se cayó la operación, ¿vos lo podés creer? No. Se cayó. No Bueno, pero pasó, ¿qué va a ser? Todo un tema. ¿Dónde están los cabezas grandes? En el Colchon Bank, que tiene guardada la gente. Claro. Y los otros tienen los bancos porque eso no es un tema especulación financiera. Chao, Laurita. Nos vemos la semana que viene. Un poquito? Ay, me encanta estar con vos. Vamos. Chao, vos, Marcos. Yo siempre a pleno. Chao, gracias, hasta mañana. Chao.